Buen día, colega. Continuando entonces con las clases del curso de tomografía. Vamos a continuar en esta oportunidad con las técnicas de reconstrucción en tomografía. En tomografía existen diferentes técnicas de postprocesamiento de la imagen. De esta manera tenemos el MPR, que es la reconstrucción multiplanar. Tal como lo dice aquí, es una deformación geométrica del volumen de datos, o es una 3D. Suele ser la más utilizada y permite visualizar el volumen. Los estudios de tomografía axial computarizada son una potente herramienta para el diagnóstico de numerosas enfermedades. La reconstrucción multiplanar permite generar otros planos anatómicos del cuerpo humano a partir de estos cortes axiales y obtener mediante técnicas de proyecciones una mejor visualización de diferentes tipos de tejidos y órganos, posibilitando un análisis más profundo y eficiente. Claro, ¿cómo es posible que puedas tú hacer una reconstrucción multiplanar? Bueno, eso es gracias a la tomografía helicoidal, que como se los expliqué en la primera clase, eh, al, a tú adquirir ese segmento de la anatomía de manera continua, que no se pierda ningún detalle de la información, que tengas un paquete de datos. Luego esos datos, con un software de reconstrucción que traen los equipos incorporados, tú puedes organizar toda esa información obtenida en volumen, la puedes organizar con estos software en coronal, en sagital, en axial, en oblicuo y en el plano que tú desees. ¿Correcto? Eso es gracias a que lo es en la tomografía helicoidal. Si haces corte a corte, no vas a poder hacer reconstrucciones multiplanares continuas, siempre te van a salir con defectos, eh, no son diagnósticas ni concluyentes. Entonces, para que esta técnica de reconstrucción, la MPR, recuerden muy bien qué significa MPR, reconstrucción multiplanar. Muy bien, para que pueda existir y suceder, tiene que ser las imágenes tienen que ser adquiridas con la técnica helicoidal o espiral. La reconstrucción multiplanar permite adicionalmente seleccionar una posición anatómica en un plano mayor, en un plano, perdón, y ver su correspondencia en los demás planos, dando una excelente percepción tridimensional de la estructura analizada. A diferencia de otros tipos de reconstrucciones, la reconstrucción multiplanar no se basa en las características de atenuación de la radiación, sino que se obtienen las imágenes en función de la interpretación espacial, viste lo que les decía, la reconstrucción de todos los datos, que se hace de la zona explorada. Y aquí tenemos ajá, una muestra de los diferentes planos. Tenemos el plano axial, plano coronal, un plano oblicuo, plano sagital. Es decir, podemos, a partir de obtenido unos datos de una zona específica en volumen, la computadora esos mismos datos los organiza y nos las puede mostrar en coronal, oblicuo, axial, sagital. ¿Cómo lo vemos en el monitor al momento de seleccionar? Bueno, así lo vemos en el monitor. Por supuesto que la vista va a depender de los diferentes equipos, las diferentes marcas. Aquí, en este equipo, tú puedes seleccionar si quieres multiplanar, si quieres rotar la imagen. Todas estas opciones de reconstrucción multiplanar te aparecen en el equipo. Seguramente él tendrá un icono que te indique MPR, tú le das clic y luego te aparecen las reconstrucciones en los diferentes planos. Luego tú le vas dando hacia adelante para ver lo más anterior, hacia atrás para ver lo más posterior, hacia la derecha para verlo más hacia la derecha, o rotas el cursor hacia la izquierda. En la misma medida que tú le des al cursor hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, estas imágenes se te van a ir moviendo y se te van a ir colocando donde tú pongas el cursor. Quiero ver, por ejemplo, esta zona específica en el plano sagital, me paro aquí. Inmediatamente el corte que voy a visualizar aquí en plano sagital va a ser donde yo esté parado aquí. Si quiero que en la vista coronal ver solamente aquí la parte anterior, me paro aquí.
con una línea que me va a definir ese corte y es lo que yo voy a visualizar en esta pantalla que está aquí. Muy bien. Existe otra opción de reconstrucción multiplanar que es la MPR curvo y se puede realizar una reconstrucción curva definiendo una línea central. Se deforma el corte para seguir la estructura a analizar. Fíjense lo que les decía, aquí se ve más grandecita las opciones. Mira lo que dice aquí, curvo MPR, espina MPR, es decir, columna en multiplanar. Y así tienes aquí una técnica para visualizar arterias, Visual Viewer. Y así sucesivamente. Los equipos te van trayendo, seguramente que cuando le das aquí a Tool 1, te deben aparecer otras opciones como el 3D. Fíjate que aquí tienes el paquete para reconstruir dental. Muy bien, lo cierto es que tú seleccionas en este caso MPR curvo, le das clic. Fíjense lo difícil, clic, te aparece, inmediatamente te aparece la imagen y tú con el cursor, fíjense esta línea roja que se visualiza aquí. Esto es para reconstruir la aorta abdominal. ¿Qué se hace con esta línea roja? Tú vas dibujando por el lugar donde va pasando la arteria aorta, la vas picando en todo el centro, perdón, la vas seleccionando en todo el centro, la vas seleccionando y luego ese corte que tú le pasas precisamente por la arteria te aparece en el plano coronal donde tú se lo estés haciendo el corte, ¿no? Esta es una técnica que se utiliza mucho, el MPR curvo es una técnica que se utiliza mucho en reconstrucción de uréteres. Más adelante tengo unas imágenes bien buenas que les mostraré, donde se demuestra que el MPR curvo es excelente para para llevarle el seguimiento a los uréteres cuando están planificados o cuando están dilatados producto de una obstrucción y entonces están muy dilatados. Tú puedes entonces así a seguir la secuencia con el MPR curvo y entonces es posible incluso ver si tiene litiasis, ver el nivel donde está la litiasis. Creo que tengo unas imágenes por ahí más adelante, ya las vamos a ver. Igual aquí, fíjense, aquí igualito, se selecciona el MPR curvo, yo me vengo acá, en mi línea sagital, selecciono, voy pintando con esa línea roja que está allí, haciendo clic, 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 y entonces me aparece aquí la reconstrucción en el plano coronal, porque la hice en una sagital, estoy cortando así para yo poderlo visualizar de frente, y este es el corte, precisamente para poder reconstruir de manera, eh, fíjate aquí que aquí hay una regularidad, aquí empiezo más anterior, aquí me vengo más posterior, después me vengo más aquí, sigo la curva de la arteria y aquí la veo como si estuviera toda de frente, pero fue porque yo la corté aquí así en esta imagen sagital, yo la corté continuamente exactamente por donde ella va, y luego él me la corta y me la muestra de frente en el plano coronal. Esta técnica se llama entonces MPR curvo porque yo simplemente voy a pintar por todas las irregularidades que tenga la estructura que yo quiero cortar. ¿Y MPR por qué? Porque es una reconstrucción multiplanar curvo. Bueno, aquí tenemos una imagen que se demuestra que les he estado hablando durante todas las clases acerca de los filtros. Fíjense ustedes, ¿no? Este es un filtro que se llama Smooth o Smoothing. En algunos equipos lo podrás conseguir como Soft. Precisamente lo que significa es eso, soft, suaviza la imagen. Si ustedes observan, fíjense cómo se ve el parénquima pulmonar. Esta es una ventana pulmonar. A la ventana pulmonar, en esta imagen de arriba, le aplicamos un filtro smoothing o smooth o soft. Fíjense cómo se ve bien. Pero una vez que le aplicamos el filtro hueso o sharp, puede ser bone, aunque bone no, hueso es muy fuerte para pulmón, pero este sharp es muy bueno, realza la imagen, igual que este, en ASEM, también lo van a conseguir en algunos equipos estos dos filtros. Y fíjense, si observan el detalle, mire cómo se ve el parénquima pulmonar aquí, y mire cómo se ve aquí, aquí tiene más detalle, aquí se ve un poco difuso, no con tanta nitidez como si se ve aquí. Entonces, además de aplicar la ventana pulmonar para evaluar el parénquima pulmonar,
le debemos aplicar un filtro Sharp, ¿ok? O este que está aquí. ¿Cómo? Bueno, fíjense lo que les digo siempre. En el monitor siempre les va a aparecer, si usted le da a la opción filtro, se le van a desplegar todos los filtros que tiene allí. Pero por supuesto va a depender de la marca y el modelo del equipo. Sin embargo, lo importante de este curso es que usted sepa que esos filtros existen en todos los equipos y que la función de ellos es esta que les estoy mostrando aquí: mejorar la imagen de acuerdo a la patología que queremos nosotros resaltar y visualizar. Por supuesto, tenemos la técnica de reconstrucción tridimensional. Todas estas técnicas que estamos hablando ahorita aquí, ¿de qué dependen? Dependen de la adquisición de las imágenes. ¿Y cómo debe ser la adquisición de las imágenes? En helicoidal, fundamentalmente. Fíjense, actualmente existen tres grandes sistemas de reconstrucción de imágenes tridimensionales. Tenemos la reconstrucción de superficie sombreada, la proyección de máxima intensidad y la reconstrucción de volumen, que es el VR. Tenemos el SSD, que es la reconstrucción de superficie sombreada, la máxima intensidad de proyección, que es el MID, y la reconstrucción de volumen, que es el VR. Ya, vamos a desarrollar. Aquí tenemos una reconstrucción de superficie sombreada. Ok. ¿Qué hace esto, no? Este método muestra la superficie de un órgano o hueso que ha sido definida en unidades de Hohenfeld por encima de un determinado valor de umbral. La elección del valor del umbral debe ser cuidadosa y podemos eliminar de la imagen información valiosa, llegando incluso a simular la existencia de una patología de la que no la hay. Bueno, yo me coloco mis cursores encima de una de las vértebras. Esa vértebra mide tantas unidades de Hohenfeld, 370 unidades de Hohenfeld, que es lo que les decía acerca de el ROI para medir densidades. Bueno, es lo mismo. Entonces yo defino que me seleccione por defecto todas las medidas de esas unidades que sean similares. Entonces, por supuesto, él va a medir todas estas unidades que están, porque yo se lo estoy indicando. Por eso que es reconstrucción de superficie sombreada. Yo voy a seleccionarlas, las voy a sombrear y el equipo inmediatamente me va a reconstruir lo que yo sombreé. Por eso que se llama reconstrucción de superficie sombreada. Sin embargo, esta es una técnica que poco se utiliza porque, como lo dice en la definición, tiende a darnos algunas veces una falsa información. Pudiéramos nosotros reconstruir una zona, una parte que no corresponde a la estructura y que pudiera entonces darnos un falso positivo, una falsa información. Tenemos la máxima intensidad de proyección. Es una técnica que permite realzar las estructuras con mayor atenuación a lo largo de varios cortes simultáneamente, lo cual facilita una visualización rápida y efectiva de estructuras densas, vasos contrastados y hueso. Esta técnica es especialmente utilizada en vasos contrastados. ¿Cómo es eso? En arteriografía. Fíjate aquí cómo se visualiza. Este es un MIP. No te me vayas tan lejos. Ok. Este es un MIP. Fíjense cómo resalta la aorta abdominal, las arterias renales, el tronco celíaco, la arteria renal derecha e izquierda. Bueno, fíjense cómo se visualizan muy bien. Correcto. Después tú con el mouse puedes darle, ponerlos más oscuro, más claro, darle nitidez. Y bueno, esta es entonces la máxima intensidad de proyección, MIP. ¿Ok? Ya saben que cuando les toque trabajar y hacer reconstrucciones vasculares, esta es una de las técnicas predilectas para lograr visualizar de buena manera todas estas estructuras vasculares. Tenemos la reconstrucción de volumen o VR. ¿Okay? El VR es superior a el sombreado y los procedimientos MI. Ok, está bien. Proporciona una visualización del volumen de estructuras tridimensionales fácil y rápida. Reconstruye y muestra los modelos 3D translúcidos que permiten realizar un diagnóstico más fiable. Muy bien. ¿Dónde podemos aplicar esta? En hueso. Fíjense ustedes cómo se ve la pelvis, cómo se ve la columna, cómo se ve ¿qué le pasó?
Ajá. Pelvis, columna. Ok. Pelvis, columna, arcos costales. Se ve apenas la silueta renal y intestino con pareciera contraste oral. Cuando vamos a hacer reconstrucciones tridimensionales de estas zonas, es recomendable no dar contraste oral, porque va a interferir precisamente con la calidad de la reconstrucción. Muy bien, continuamos. Así la vemos entonces en el monitor. Cuando lo estamos seleccionando, fíjense aquí abajo tengo las opciones. Yo aquí seguramente estaba una imagen como esta, una imagen en el plano coronal. Y luego con solamente darle clic a esta imagen aquí, inmediatamente esa imagen se te coloca en 3D, porque ella suprime todas las partes blandas y reconstruye inmediatamente la parte ósea. Y te muestra cómo lo hace. Bueno, por la atenuación de los rayos X que utiliza que estas densidades, estas que tienen mayor capacidad de atenuación, son las que se van a reconstruir tridimensionalmente, y eso lo hace con cálculos automáticos el equipo. Además puedes hacer, fíjate aquí puedes seleccionar MIP, fíjate el MIP. Entonces, bueno, el profesor está explicando todo esto, pero ¿cómo hago el MIP? Bueno, fíjate, la misma imagen, yo con solo darle clic aquí abajo, inmediatamente tengo el MIP. Aquí tengo, si le doy clic a esta donde estoy parado ahorita, sería una reconstrucción tridimensional con sustracción ósea. Inmediatamente se suprime todo lo que es hueso y te resalta la parte vascular automáticamente. ¿Cómo lo hace? Por atenuación. Y aquí tenemos otras técnicas en 3D que se van seleccionando de acuerdo a lo que tú quieras. Inmediatamente se te pone automático aquí lo que tú selecciones. Por eso es que no es nada difícil hacer reconstrucciones tridimensionales. Seguramente lo cuento por experiencia propia. Cuando hace muchos años estaba comenzando, yo me hablaban de reconstrucción tridimensional y yo pensaba que había que hacer algo y que tenías que tener un conocimiento extremo para eso. Y luego cuando tú te sientas detrás del equipo y ves las herramientas y qué tan sencillo es, bueno, es más difícil jugar PlayStation, en serio, por eso se los digo. Es una cuestión, claro, necesitas el conocimiento anatómico y patológico de que quieres demostrar en ese momento. Hacíamos una pregunta por el Instagram en estos días, el colega Arevalo que lleva las redes sociales, hacía una pregunta, hizo una encuesta acerca de que qué tan importante era el conocimiento de las patologías. Pues es muy importante, porque obviamente ese conocimiento lo vas a poner tú en práctica al momento de hacer todas estas reconstrucciones tridimensionales. Aunque es sencillo hacerlo, seleccionar aquí y allá, bueno, pues también es verdad que tienes que saber en qué momento vas a aplicarlo para demostrar las diferentes estructuras que quieres demostrar. Bien, tablas de opacidad. Es uno de los principales conceptos de las reconstrucciones 3D en tomografía. Permiten manipular la transparencia de los tejidos asignando un valor de opacidad según el valor de unidades Hounsfield. El tipo de curva que se utilice nos indica. Bueno, más o menos lo que les estoy explicando desde el principio, pues, que las unidades de Hounsfield son las que determinan en realidad cuál va a ser el principio de la reconstrucción que tú quieres hacer, porque las unidades de Hounsfield son las que definen definitivamente eh, cuáles son las estructuras que se van a visualizar y cuáles son las que se van a suprimir de acuerdo a la técnica que tú hayas seleccionado. Bien, ok. Esta imagen es una imagen, una captura que hice de un video que yo les pasé donde se reconstruye la cara de un paciente. Eso le hice un stop, le hice un capture para que vean que esa imagen que yo estaba manipulando allí, simplemente aquí tienes las opciones que tú seleccionas y luego, bueno, con el mismo ratón le das hacia abajo, hacia arriba y él va agregando o quitando elementos. Y aquí tienes las diferentes opciones, tú le das clic y enseguida la imagen te cambia a la opción que tú seleccionas. Ok, sencillito. Filtros de reconstrucción. Se utilizan diferentes filtros para acentuar, como les expliqué atrás, realzar, mejorar o atenuar ciertos aspectos de los datos. Existen infinidad de filtros y los más conocidos son
Ajá, kernel cuantificados en valores numéricos del 90 al 10 a intervalos de 10. Ok, esos son filtros de reconstrucción que nos permiten entonces, como lo dice aquí, atenuar. Entre ellos tenemos óseo, filtro soft, el filtro smoothing, entre muchos otros que van variando poco a poco o en poca magnitud la imagen y que tú vas seleccionando qué es lo que quieres ver. Por ejemplo, fíjate tú, esta imagen original que está aquí, que se muestra, un poquito atrás, ok, esta imagen, ok, aquí está el ratón. Esta imagen, fíjense cómo se muestra, y una vez que le aplicamos el filtro, se elimina toda esta borrosidad que se puede visualizar aquí de la piel. Inmediatamente, fíjense cómo queda, se ve el hueso tranquilo. Bien, fíjense, el panel que les estaba mostrando hace un rato. Tú seleccionas lo que quieres ver. Aquí tenemos un MIP, máxima intensidad de proyección de primerita. Tenemos otra técnica, 3D, pulmón, vascular, para hueso. Ok, ahí tenemos los diferentes filtros que se le pueden aplicar a la imagen. Tenemos también los estudios virtuales, como la colonoscopia virtual o colonografía por tomografía. Utiliza 2D y 3D. La broncoscopia virtual utiliza 2D y 3D de superficie volumétrica y además una técnica que traen los equipos GE, General Electric, que es el Navigator. Con esta técnica del Navigator puedes navegar por el interior. Aquí tenemos el Navigator, fíjense ustedes. Esto es a nivel de la tráquea, a nivel de la carina. Aquí comienzas porque puedes reconstruyes todo, todo eso porque tienes todos los datos de esa zona anatómica y entonces con este programa que tiene el equipo, esas mismas imágenes que adquiriste, le aplicas, seleccionas Navigator y te colocas allí, entrando a la carina, sigues avanzando, fíjate tú, te vas navegando por dentro de la carina, aquí voy ya por dentro de la tráquea, luego me voy, fíjate tú cómo se ve aquí, donde vas navegando, luego me voy hacia el bronquio izquierdo o el bronquio derecho principal, me puedo ir a unos bronquios más pequeños y siempre navegando internamente para poder mostrar, visualizar patologías, obstrucciones que puedan tener las vías aéreas. Lo mismo aplica para la colonoscopia virtual. Navego por dentro del intestino grueso y puedo entonces mostrar la parte interior reconstruida tridimensionalmente para tener una vista en caso de que haya estenosis, pólipo, divertículos, cualquier patología que podamos demostrar con esta técnica. Lo importante aquí es que sepa que gracias a la tomografía helicoidal y a todos los datos que obtenemos de la zona sin interrupción, podemos entonces reconstruirla en los diferentes planos y además de eso podemos hacer este tipo de navegación interna de algunos órganos. El BCT, que es este tipo de reconstrucción tridimensional y con sustracción ósea y que se aplican principalmente cuando hacemos arteriografías. Fíjense aquí, prácticamente este es un MIP en el cual se suprime el hueso, se sustrae y queda solamente resaltada la parte vascular. Sin embargo, a esta imagen se ve todavía, nosotros lo llamamos sucia, se ve sucia, porque todavía tiene restos de hueso aquí. Existe la opción de que tú vas sombreando esto y vas suprimiendo, vas eliminando. También lo llamamos, se conoce como limpiar la imagen. Aquí tenemos un 3D MIP, máxima intensidad de proyección con sustracción ósea. Y esta es una arteriografía cerebral y aquí tenemos una vista coronal de las arterias cerebrales. ¿Qué hicimos allí? Bueno, están planificadas las arterias cerebrales con el medio de contraste y entonces tú seleccionas MIP
Sustracción ósea, inmediatamente el equipo automáticamente le quita el hueso, le suprime todo lo que es hueso. ¿Cómo lo suprime? Por las unidades Hounsfield, la densidad ósea. Él ya está predeterminado para que esa densidad eliminarla. Aquí tenemos una imagen axial de la reconstrucción de las arterias cerebrales y aquí tenemos una imagen sagital, coronal, axial y sagital, en la que podemos visualizar en máxima intensidad de proyección, que es una reconstrucción multiplanar con la técnica de realce vascular y además con sustracción ósea. Recuerden eso, ¿no? Reconstrucción multiplanar en máxima intensidad de proyección, que es para resaltar la parte vascular, y con sustracción ósea, que es para eliminar toda la parte ósea del cráneo o de cualquier parte que vayamos a hacer. Este es 3D con máxima intensidad de proyección. Recuerden que el MIP es para resaltar principalmente la parte vascular, pero también para resaltar la parte ósea. Entonces, aquí se utiliza mucho para la craniosinostosis, que es esta patología en los niños, que se conoce como cierre prematuro de sutura, y eso se diagnostica o se diagnosticaba anteriormente con proyecciones, un estudio por radiología convencional que se llama craniosinostosis, que tenías que hacerle AP, ambas laterales, ambas oblicuas de AP, tenías que hacerle un TAU y ambas oblicuas de TAU, y tenían que estar las proyecciones precisas para que se pudieran evaluar de esta manera todas las suturas y desde el punto de vista de radiología convencional, el médico radiólogo puede llegar a una conclusión. Pero con la aparición de la tomografía helicoidal, ese procedimiento es obsoleto, porque un niño lo que necesita es que esté dormido, que esté tranquilo, tú lo acuestas, le haces la adquisición en helicoidal y fíjate las imágenes que tenemos. Podemos reconstruir y evaluar su sutura coronal, su sutura lambdoidea, su sutura sagital, la fontanela. Aquí tenemos la sutura occipital y la sagital. Es decir, con la reconstrucción tridimensional, en una sola adquisición puedes evaluar en todas las proyecciones lo que te costaría un mundo con un bebé y poder hacer todas esas proyecciones radiológicas, ¿no? Todo esto es gracias al 3D MIP, máxima intensidad de proyección. MPR-MI, una reconstrucción multiplanar MIP. Bueno, aquí tenemos una angiotomografía de tórax y, bueno, tenemos una reconstrucción multiplanar MIP en el plano coronal. Aquí tenemos reconstrucción multiplanar con proyección de mínima intensidad. Porque fíjense, tenemos de máxima intensidad de proyección, que es la parte vascular, que tiene una densidad en las unidades de Hounsfield elevada, porque absorbe mucha radiación, y tenemos la mínima intensidad de proyección, porque es lo contrario, porque no tiene capacidad de absorción de los rayos X, por lo tanto su nivel de atenuación es bajo. Y eso, ¿qué otra cosa puede ser más que el aire? El aire es la que tiene la mínima intensidad de proyección por su mínima capacidad de atenuación. Y fíjense cómo hacemos una reconstrucción multiplanar MIP, igualmente, de la tráquea y su bifurcación de los bronquios, porque es la única que nos puede dar esta técnica de reconstrucción. Aquí dice, valores de atenuación mínimos como el del aire se acentúan obteniendo mayor contraste del mismo. Muy bien. MPR curvo, ya lo explicamos allá arriba, se aplica además de los uréteres, además de la arteria aorta abdominal, tóraco abdominal, también pudiéramos en una imagen axial sombrear, haciendo clic, sombrear con la línea roja que les mostré, toda la mandíbula. Recuerden, supongamos que nace en este punto, viene más o menos así y termina en este punto. Y tú la sombreas y luego cuando le das aceptar, ella te la va a mostrar así en un plano coronal. ¿Ok? Es como si la desplegaras. Un billete está doblado en dos y luego lo abres y lo despliegues. Tal cual. ¿Cómo hace que se despliegue? Porque tú defines en esta curva donde él va a cortar y te lo va a desplegar. Este es entonces el MPR curvo. Reconstrucción multiplanar de la columna cervical en el plano coronal, reconstrucción multiplanar en el plano sagital de la columna cervical, reconstrucción sagital de la columna lumbar. Ok, 3D MIP con sustracción ósea,
Recuerden que la vimos anteriormente, la misma técnica en cerebro y aquí la tenemos en arteria abdominal para visualizar también las arterias renales. Esta imagen se utiliza cuando hacemos UroTac, es una reconstrucción vascular de las arterias renales. Bueno, hasta aquí esta presentación. Espero que sea de mucho provecho esta valiosa información que les compartimos y que bueno, vayan aplicándolo en la misma medida que vayan practicando en sus experiencias y bueno, adelante. Seguimos estando de este lado del teléfono, del WhatsApp, de las redes sociales para interactuar siempre con ustedes.